Listo, ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura Isbelia. En esta ocasión nos reunimos para hablar del libro La ciudad de la alegría del autor francés Dominique Lapierre. ¿Listo? Empecemos a hablar del autor. Este es Dominique. Este señor nace en Francia en el 31 y muere en el 2020. Murió recientemente, murió de 91 años. Una persona bastante, 90 y tantos años, bastante longeva. Dominique trabajó toda su vida como periodista, que es una información importante a la hora de leer este texto y pensar a quién va dirigido. Y escribió muchas cosas, pero sobre todo como periodista, como cronista. Un aventurero nato, cuenta la historia uno de sus primeros libros fue una aventura de cómo a él le roban un dinero y él le dice a la policía y la policía empieza la investigación y él mismo por su cuenta encuentra al que le robó el dinero antes, en Estados Unidos, si no estoy mal. Luego él se casa en Estados Unidos con su primera esposa y agarran un viaje por todo Estados Unidos y luego pasan por México y luego terminan yendo a Japón, China, Taiwán, recorren todo el sudeste asiático durante un año. Entonces él saca una crónica llamada Luna de miel alrededor del mundo. Entonces desde muy joven, porque eso era cuando tenía 20, en sus 20, Dominique Lapierre ha tenido como una facilidad para el lenguaje. Estudió además muchas cuestiones culturales, ganó una beca para estudio economía, si no estoy mal, pero tuvo una beca para hacer estudios latinoamericanos en México y por mucho tiempo fue enviado por parte de periódicos americanos y franceses al Medio Oriente a ser como el reportero de Medio Oriente. Entonces, una persona que tiene un conocimiento muy vasto por un lado, como vasto de la cultura, fuera de la cultura occidental, como de las culturas de entender cómo se analizan las culturas y cómo se expresan esas culturas hacia Occidente y tiene un entrenamiento bastante importante como periodista. Y eso se ve en sus novelas. Novelas solo tiene cuatro. Él tiene dos autobiografías o dos textos que hablan de su autobiografía, crónicas como las que les digo, pero me quería sentar en las novelas porque son las que nos gustan en este club, ¿no? Somos un club casi ante todo de ficción, entonces centrémonos en él. Tenía un amigo, Larry Collins, con el cual además competían un montón por trabajo. También un escritor como él, también un periodista como él, y con el que tenían que competir porque les publicaran sus historias en sus crónicas en periódicos y en revistas, pero con el cual trabajaron mucho. De modo que la primera novela, que no es el primer libro de Dominic tuvo libros más anteriores, les digo, se llama El Quinto Jinete. ¿Se escucha bajito? Hablo un poquito más duro, venganme a hacerlo. Em, El Quinto Jinete es una ficción que ellos crean entre los dos, que no es tan exitosa. Sin embargo, en 1985, fíjense que ese libro ya es es que yo creo que uno se lo olvida, qué tan lejos están los ochentas, pero ya van a ser 40 años, ¿no? De esta novela. Y luego publica una llamada más grande que el amor, esa es la otra que les digo que yo me leí, que es muy similar en términos de forma y de objetivo, es una suerte de crónica, investigación científica, pero presentada a través de la ficción, sobre el surgimiento y la fase inicial de la epidemia del VIH-Sida en Estados Unidos y en Francia. Él, a través de esa novela, compara, así como hace en La Ciudad de la Alegría, que me cuenta primero Hazari, cómo va llegando a Calcuta, y luego el padre Lambert, cómo va llegando a Calcuta y se encuentran. Hace lo mismo, pero a partir de los laboratorios que, por un lado, en Estados Unidos empiezan a investigar el VIH y los primeros casos, y el centro de enfermedades francés, también cómo hacen eso y cómo investigadores de ambos lados luego terminan encontrándose para cómo obtener una respuesta. Al ser además una novela de los 90 pues se queda un poco en lo que hasta los 90 se sabía del VIH y existe, es un virus, nombramos el virus, sabemos dónde viene el virus y hasta ahí, ¿no? Como en los 90 todavía no había tratamientos ni nada, entonces es una suerte de crónica muy buena sobre ese tema, muy recomendable también. Y finalmente en el 2004 volví a sacar otra novela llamada Art de Nueva York con Larry Collins. Eh,
emulando o retomando un título de una crónica o de un ensayo que él escribió en en los 80s, 90s, que se llamaba Art de París, en el cual se hacía un análisis de la historia de Francia. Entonces, esta novela, Art de Nueva York, hace como un intento similar de hablar sobre la historia de Nueva York, pero ya desde la ficción. Em, les digo que falleció hace poco. Sobre la novela, vean, esta es una foto del puente que une a Calcuta, que es la ciudad que nosotros creemos que es la protagonista, aunque técnicamente Calcuta queda al lado del río, y Houra, que es el nombre de la ciudad donde queda de hecho la ciudad de la alegría, queda al lado del otro, ¿no? Y acuérdense que la novela cuenta cómo Hazari pasó por primera vez este puente, cómo le parecía increíble y que del otro lado del puente no había tantos rickshaws, sino que habían como triciclos. Entonces, esta novela ambientada a finales de los 70, inicios de los 80 en Calcuta, India, narra paralelamente, tiene esta estrategia de narración paralela que ya hemos visto en otras novelas, además capítulos alternados que lo dejan a uno siempre como en un momento climático o que le presentan a uno un episodio importante y luego pasa al otro personaje, ¿no? Entonces uno entre uno y el otro va viendo cómo las dos historias terminan conectadas. Pues tenemos este padre francés, Lambert, y el campesino bengalí, Azaripal, que ambos llegan a la ciudad de la alegría desde situaciones completamente, casi que diametralmente distintas a un mismo lugar. Tenemos el padre que viene desde el privilegio, desde Occidente, desde su conocimiento, desde su em, celibato, una persona sola que viene con todos sus recursos al tercer mundo a buscar un lugar donde ayudar a los pobres con una misión a la cual además todo el mundo le dice como está loco. Y tenemos a Saripal que tiene que llegar a Calcuta sin querer, sin buscar, sin saber, con mucha familia. No es solo él, sino su esposa y sus tres hijos. Y con toda la carga de lo que implica ser un campesino de su región en una sociedad estratificada y estratificada por castas como la es la India. ¿Listo? Em, a través de las vidas de ambos y de otros personajes, como muy bien lo señaló Wilson, que van apareciendo, que uno a veces siente como, de pronto esto es un hilo dramático que va a suceder y de repente no. Por ejemplo, con todos los miembros del club de ayuda de la Ciudad de la Alegría, que aparecen de repente como ciertos vistos de romance, que de pronto el padre se enamora de esta muchacha, que de pronto el médico se enamora de aquella otra, o que de pronto el médico tiene estas aventuras con con la mujer millonaria ciega esta que es como la matrona de la cultura de Calcuta, como que uno dice, oh, de pronto aquí hay un conflicto, por eso les preguntaba como de qué es la novela, aquí hay un conflicto que nunca se desarrolla. Recuerden que siempre hemos visto que las historias son conflictos, ¿no? Como son situaciones conflictivas, encuentros, discrepancias entre el objetivo de un personaje y el otro que se van desarrollando y que terminan desencadenando la acción. Y aquí uno ve como vistazos de posibles hilos narrativos que uno se va y que de repente no culminan. Al final del día, el hilo narrativo es Lambert logra volverse indio, Azari logra casar a su hija, ¿no? Como em, es lo único en términos narrativos, es la única fábula, como la única historia que se cuenta, y alrededor se van apareciendo pequeños episodios que nos van mostrando pedacitos de la vida de la India. No con esto quiero decir que sea una novela carente de historia, sí la tiene, solo que la historia tenemos que alejarnos un poquito y pensar, ¿estoy hablando sobre un sujeto y su relación con el mundo o estoy hablando sobre la humanidad, como muy bien lo dicen, lo explicaron ustedes? Quiero tomar una palabra que utilizó Marcela, tiene mucho de realismo social, entendido también como gran parte de la misión, gran parte de lo que se está contando es una excusa. No nos interesa si Hazari, qué pasa con la familia de Hazari, por ejemplo.
No tenemos una, si bien uno se conecta emocionalmente con ese personaje, como que uno dice, "Jue pucha, ¿cómo ha trabajado ese man? Ojalá la logre, ojalá su hija quede bien". No nos interesa en términos narrativos qué pasó, no sabemos si ella tuvo un matrimonio, tuvo un mal matrimonio, si la muerte de Azar hizo que pues, la familia quedara jodida y tuviera que salir del corralillo o no. Entonces fíjense cómo muchas de esas... muchas de las cosas que uno diría son material de novela, son material de drama, son material de exploración, quisiera saber un poco más, se dejan de lado solo para presentarme más episodios distintos, ¿no? Entonces, más bien es como una selección de episodios alrededor de la vida de estos dos personajes que nos muestran distintas manifestaciones o distintas caras de esta cultura india. Solo con una misión, o con una, o no solo con una misión, sino con una misión que podríamos resumir de una manera y es mostrarnos la realidad de un gran número de personas. Em, a veces la literatura es injusta, creo yo, em, porque se centra uno en uno que otro personaje. Y generalmente la literatura occidental es centrada en personajes muy particulares, muy heroicos, muy excepcionales en su pequeño detalle, ¿no? Entonces pensemos en el anterior. Pues esta es una mujer que tiene una librería en las afueras de Londres mientras Londres está bombardeado. Comparativamente, digamos en términos poblacionales, muy poca gente en el mundo tiene esa forma de vida, mientras que en términos numéricos son muchas más las personas de vida en el mundo que viven como aparece en esta novela. Pero nuestra literatura es muy centrada en el sujeto y el sujeto heroico, el sujeto que tiene dinero, el sujeto que tiene mucha cultura, nos parece a veces mucho más atractivo. Y esta novela nos dice, no, 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 saquémoslo de ahí. No nos centremos en las emociones de los personajes, no nos centremos en más allá en explorar y como hacía el hombre duplicado, ¿no? Como que entraba incluso en el pensamiento más íntimo, en esa narrativa que nosotros tenemos con nosotros sobre una situación específica, sino que nos muestra que hay que salir un poco de ahí y que mucha gente ni siquiera tiene el tiempo para pensar, para leer, para escribir, sino que están trabajando y que muchos dependemos un poco socialmente de eso. Entonces, tiene esta fase y es una novela, creo yo, que nos narra mucho eso. Y esto va conectado a la pregunta que hizo Wilson de ¿por qué está narrada así? ¿No? Como ¿quién es la voz que está narrando? Pero dejemos esa preguntita ahí sobre el tintero, en el tintero, para seguir. Hay también un componente, el epílogo nos dice, el epílogo, siento yo que hacia el final la novela toma un ritmo muy acelerado. La verdad, uno nunca sabe cuánto tiempo está pasando. Hacia el final se dice que Lambert lleva años ahí, pero todavía existe Max, que es el médico. Y al principio Max dice, me voy por un año. Y uno nunca sabe si es que se quedó más del tiempo, ¿no? Como que incluso la consistencia en términos de tiempos no nos importa. Sin embargo, hacia el final, después de que muere Hazari y pasa el monzón, como que la historia se diluye un poquito, ¿no? Como que de repente ya no estamos hablando de un día, una noche, un suceso de varias semanas, sino que se me alarga a los años. Y al final el epílogo nos dice, vean, todo esto fue muy bonito y así como en las películas, tal personaje terminó así, tal familia terminó así y el trabajo de estos dos europeos, pues estos dos occidentales en India termina convirtiéndose en estas grandes fundaciones y gracias a esto, am, Calcuta es esto o aquello, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué tanto es real? Aparecen personajes reales, aparece esta mujer que imponía las manos y a través de masajes lograba curar ciertas cosas, aparece la Madre Teresa de Calcuta. Em, y aparecen otros eventos históricos como el ciclón, como la sequía, como la creación de la bomba atómica india. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es verdad o no? Porque además en la introducción el autor nos dice, y en el epílogo nos dice, sí, hay mucho que es verdad. Entonces, según varias fuentes, sí, esta es una novela que está basada en hechos reales. Depende de uno dónde busque la fuente, como que priorizan la inspiración en uno o en otro. Por un lado se habla de un padre llamado François Laporte, no sé si estoy pronunciando bien,
También un francés que llega a la ciudad en 1965, que es al parecer como la inspiración del padre Lambert, solo que además hoy me enteré que en la versión en inglés cambian completamente al padre, ya no es un padre eh, francés, sino es un padre austriaco o europeo oriental, como un nombre como checo, una cosa así. No sé por qué la versión en inglés hace eso. Menos mal el español conserva que el padre es francés, porque es como más relacionado con eh, tanto con el origen como la inspiración real, como con el lenguaje original donde es que está escrito la novela, que está escrita en francés. Y que además después de los 80 se vuelve una figura muy famosa y tiene que salir, de hecho, de ese barrio y con la publicación de la novela tiene que como seguir trabajando desde afuera del barrio porque se vuelve muy exitoso o como muy notable y su vida empieza a correr peligro dentro del slum, que muere además hace muy poco, como en los 2000 también todavía seguía trabajando y administrando esa misma fundación. Solo un año antes de morir le cede la administración de la fundación a otra persona, a otro padre. Por otra parte, hay un señor llamado, este solo lo encontré una vez, al padre François Laborde, lo encontré en varios artículos, pero también me apareció de la nada uno llamado un tan Gaston Grandjean, que es un enfermero suizo que llega a la ciudad en el 72 y se concentra en trabajar temas de tuberculosis y sarna. ¿Qué? Sarna no, lepra. Y que también llega a la India y nunca sale de ahí, que su trabajo termina volviéndose una red muy importante de ONGs y de pues, asociaciones civiles que trabajan en pro de los enfermos de Calcuta. Fuera de que si los personajes son reales o no, más bien, pensando en esa pregunta de para quién está escrito, no olvidemos que este es un autor que es un periodista, ¿no? Esto es muy similar o uno podría atreverse a decir que ese es el resultado de novelas como A Sangre Fría. ¿Se acuerdan que A Sangre Fría era una cosa en medio entre investigación policial, forense y novela, en el cual el autor se basa en unas investigaciones que además nombra todas sus fuentes, pero le mete un poco de invención? Pues esto es lo mismo que hace esta novela. Lambert y Max Loeb, igual que Azaripal, son personajes ficticios, quizá con algún tipo de inspiración en la realidad, cuya historia no nos importa, como su final no nos importa tanto, simplemente son vehículos, excusas para hablarnos de una situación. Esto puede haber sido un documental, puede haber sido un ensayo, puede ser una crónica, pero a través de la ficción es más fácil contarnos eso. Hay una preferencia que tenemos como sociedad de buscar la realidad, no a través del la representación directa, o sea, no vamos a vivir Calcuta ni vamos a vivir la pobreza jamás nosotros, nunca vamos a ir hasta allá, pero es gracias, y si nos pusieran un documental sobre cómo es la pobreza, diríamos como, ah, qué necesidad. Pero si nos lo presentan como una novela, como una ficción, si nos dan una fábula que seguir, si nos van botando un desarrollo de varios personajes que van creciendo, es más sencillo. Como que uno más fácil se ata a esto. Entonces también hay una razón por la cual podemos meterle fantasía. Seguramente todo lo que pasa de Hazari, por ejemplo, es fantasía. No sabemos si existe, porque además, pues, es un personaje que es anónimo en términos de no es ninguno de los occidentales que trajo el cambio a Calcuta, sino simplemente es uno de los tantos miles, cientos de miles de pobres que viven en Calcuta y especialmente en ese slum. Am, Además, tiene una película. En el 92 sacan una película que cambia completamente la historia. Según leía, nunca me la he visto, o por ahí vi el tráiler. Por ejemplo, sacan de la imagen al padre. Entonces, la película narra que Max Loeb se centra en el doctor, como que se le muere una niña en un hospital y él queda muy chocado con su incapacidad de ser médico y decide retirarse a hacer un como viaje espiritual a la India. Llega a Calcuta, en Calcuta lo roban y y a la par tenemos a Hazaripal que llega a Calcuta, pero no llega a las calles, llega a un hospedaje, como a una
sí, como al corralillo al que logra llegar hasta el final de la novela, los roban también, los engañan, los sacan y él, escapando o tratando de huir de ese engaño, se encuentra a el doctor que está siendo atracado, lo salva, lo lleva a un hospital y a partir de la conexión de los dos se nos muestra Calcuta. Entonces, fíjense, incluso uno podría quitar al padre, o es lo que hace la película, y el pensamiento es igual, ¿no? Como se cree que es la misma historia, porque lo que nos importa no es el padre, lo que nos importa es la sociedad, la comunidad, como ustedes lo dijeron, la ciudad, el slum, sus, el conjunto, no sus individuos los que nos hacen, sobre los que nos está llamando la atención esta novela. Hablemos un poquito del contexto histórico. Está difícil hablar un poquito del contexto histórico porque es muy general. No hay un evento particular que nosotros podamos identificar como un evento canónico, que uno diga, ah, es que es esto, como el único que se menciona con claridad es la bomba atómica y es una cosa que sucede hacia el final. O sea, los últimos 10 palabras del libro son sobre ese evento. Y además está muy localizado en un lugar pequeño, entonces uno diría, ¿cuál es el contexto histórico? A mí se me hace que el protagonista es la sociedad india, ¿no? Y es mostrarnos a occidentales. Esto es un libro pensado para la gente que no vive allá, ¿no? No es un libro que se lean las personas del slum. Es para mostrarnos que India, si hay algo que tiene India, es diversidad. ¿Listo? Hay diversidad étnica, hay diversidad cultural, hay diversidad lingüística, hay diversidad religiosa, hay diversidad política, por ahí está atrás, hay diversidad de clase, hay diversidad de género, se nos habla de no solo hombres y mujeres, sino hay un apartado muy importante para hablar de otros géneros, por lo menos las hijras, que son como esta forma de transexualidad en la India. Em, y cómo esa diversidad, como esa amalgama de muchas situaciones distintas dan como resultado una cultura que cada día es nueva, ¿no? Una cultura que no se repite, que no puede, que si bien es muy tradicional y busca en los ritos, en las fiestas, en las celebraciones, eh, su, contarnos su historia, a pesar de que todo el mundo se sabe la misma novela, es el mismo canto épico, que es se me olvidó el nombre, em, este canto sobre fundacional del hinduismo, nos está diciendo, como hay tanta gente y como hay tanta gente mezclándose y como hay tanto choque, es una cultura que realmente siempre está Krishna, actualizándose. Álvaro, ¿Señora? es Hare Krishna. No, no es el Hare Krishna, es el... Y es que más no tengo el libro a la mano para revisarlo. Ramayá. El Ramayán, gracias, Julio César. Tiene además una ventaja o hay un riesgo. Yo creo que hoy en día, esta es de las primeras producciones que tenemos así, como ese realismo social, como lo llamó Marcela. Pero hoy en día hay muchas producciones visuales, escritas, que la sociedad ha llamado pornomiseria. No sé si han escuchado ese concepto. Em, Aquí en Colombia se aplica especialmente a ciertas formas de turismo que existen en las comunas de Medellín, ¿no? Que uno se dice, bueno, fui a hacer el tour de la Comuna 13. ¿Qué fui a ver? El arte, fui a ver la vida de los pobres, fui a ver el desarrollo de la ciudad, ¿qué fui a ver, no? Y a veces nos quedamos en la primera, como por no miseria. Quiero simplemente ver cómo es la gente pobre y ya, sin generar reflexión. Esta novela afortunadamente logra, si bien nos muestra cosas muy miserables, como ustedes lo dicen, que hasta uno mismo se asquea, digamos, de las cucarachas y de las arañas, o el olor de las cloacas, la descripción tan impresionante de los cuerpos enfermos de los leprosos no se queda ahí, no me hace sentir esa emoción solo para que yo quede asqueado y diga, oh, esa gente, sino que esa emoción me hace preguntarme a mí como ser humano cómo viviría y a través de las acciones de estos personajes me hace caer en cuenta que esta gente tiene unos valores impresionantes, em, que en la pobreza no hay tanta pobreza.
o que la pobreza depende de ello de donde la defina. ¿Listo? Sin embargo, hay algo que sí es muy importante, que sí quiero mostrarles del contexto de la India, y es que tiene un pasado imperial que define mucho de lo que em, de esa amalgama es, como em, muchas de las razones de lo que nosotros consideramos malo o dañado de su cultura, por ejemplo, la corrupción, lo que ustedes hablan de las castas, em, la pobreza, la miseria, es el resultado de procesos coloniales. No exclusivamente, digamos, las castas son un invento antes de del colonialismo europeo, aunque también es un proceso colonial el que trae las castas a este pedazo del mundo. Pero el más importante, el más relevante, es la relación que India tiene con el imperio y con Occidente, con el imperio británico. India, les voy a mostrar, veamos primero este mapa. Este es como la máxima extensión que tuvo el imperio indio o el territorio imperial británico en la India. Esto está pasando, esto se conforma como en 1850 después, segunda mitad del siglo XIX, y termina deshaciéndose después de la Segunda Guerra Mundial. 1950 más o menos, que es cuando surge la Revolución Pacífica de Mahatma Gandhi. Entonces, este territorio duró, siento, al menos en términos políticos, colonia de Inglaterra 100 años, y antes por 200 años era administrado a través de compañías. La diferencia es, uno es el privado y el otro es el público, ¿no? Antes, em, nosotros no tenemos la idea de lo que es una compañía porque los españoles nos conquistaron de manera imperial, en el sentido en que establecieron colonias. Mandaron a un virrey y dijeron, este es un señor va a administrar este pedazo de tierra, Colombia, la Gran Granada, como sea que lo llamemos, em, en nombre de España y es parte de España. Inglaterra no hizo eso. Inglaterra lo que hacía, lo hizo con Estados Unidos un poquito, pero lo que los ingleses y los franceses sobre todo hicieron fue crear compañías y es darle al privado, a una persona con no una conexión directa, no un representante del gobierno, el permiso de explotar y de manejar las relaciones pues, territoriales de este pedazo de tierra, su comercio y ser quienes tuvieran, digamos, la exclusividad del comercio en esta región. Pero esto funciona como desde los 1700, 1600, 1700 por acá, los ingleses empiezan a llegar, todo esto ya había sido explorado antes por los portugueses, los ingleses entran gracias a los puertos de todos los portugueses que tenían por acá y ya establecen el dominio de la compañía. Sin embargo, toda la gente no estuvo de acuerdo, tienen una revolución y la respuesta del Imperio Británico es acabar la compañía y entrar ellos directamente como gobierno a hacer una colonia. Por eso es que solo dura 100 años, pero digamos que procesos coloniales hubo al menos 300. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece la ONU, cuando se mira hacia atrás todo lo que fue la primera mitad del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, se concluye, y eso habíamos visto, digamos, con la novela Todo se desmorona, ¿se acuerdan? Sobre la división imperial de Francia, se concluye que el colonialismo no está bien, ¿no? Como que no hay una, voy a cambiar de pantalla, que no hay una razón justa para que un pueblo, sobre todo con todos los valores democráticos que existen ya después del siglo XX, como para que un poder imperial tome control sobre tanta gente. Y entonces se le permite, gracias también al movimiento, a las exigencias de la Revolución Pacífica de Mahatma Gandhi, el gobierno británico cede el territorio, como que le da completa o la mayor cantidad de autonomía posible, y se crea una constitución india y se crea lo que hoy conocemos como India. No sé qué tanto sepan de geografía de la India o de la historia de la India, por eso les puse este mapa. Em, la India es un subcontinente, se llama subcontinente. Fíjense que Asia es un pedazo de tierra muy grande y hablar de Asia es hablar de muchas cosas. Entonces, geográficamente lo hemos dividido por partes. Entonces, tenemos el Oriente Medio, tenemos el Oriente Lejano, China y Japón, tenemos el sudeste asiático, y
E India queda, se piensa como un subcontinente. Es tan grande dentro del continente que es como casi un continente por sí mismo. Además, porque en términos geológicos, este pedacito, esta península, no es de la misma placa tectónica. Esa península llega desde abajo, se choca con la placa de, que es la Eurasiática, y de hecho ese choque, que el que India se meta debajo de Asia, como de la placa asiática, y se pegue territorialmente, es la que hace que toda esa placa tectónica, el borde de la placa tectónica de Eurasia, se... em, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Se rejunte, se aplaste y que surja todo lo que es hoy en día el Himalaya, las montañas más altas. Es tanta la fuerza en términos como geológicos de India como subcontinente que es la formación, es la causante de la formación montañosa del pico más alto del planeta, ¿no? Y de todo lo que es el Himalaya como meseta allá arriba, ¿no? Esta gente está en el medio, fíjense, está en el medio entre China y Europa. Por lo tanto, desde muy en la antigüedad hay gente ahí. También porque tiene un componente muy importante. Acá me estoy acercando y es este río. Este río es el Ganges, que en el que se bañan, ¿no? Es uno de los ríos sagrados del hinduismo. En esa época, por acá también se le nombraba río del Valle Indo, mentiras, el río del Valle Indo es por acá. Y estos dos, digamos, como afluyentes, hacen de este territorio muy rico y muy un espacio propicio para el surgimiento de las civilizaciones. Cuando uno estudia primeras civilizaciones, uno estudia toda esta gente, porque esta gente, por tener tanta agua, logra dominar muchos plantas y logra generar comercio. Entonces, claro, este lugar de paso se vuelve muy importante y es constantemente atacado, ¿no? Ellos hablan de los aborígenes que venían de por aquí arriba, como estos bosques en contra del Himalaya, son de los pobladores más viejos, digamos, los indígenas que ellos podrían tener. Pero desde hace años, de siglos antes de Cristo, iban llegando imperios. Cada vez llegaba un imperio nuevo, ¿no? El más importante es el imperio Veda, el que le da el nombre, digamos, al hinduismo, por decirlo así, o la principal fuente del hinduismo como religión. Sin embargo, pues tienen toda la relación con Oriente, entonces tienen un importante componente musulmán, tienen toda la relación con esta parte de Oriente, entonces tienen un gran componente budista. Y finalmente, como fue paso de los europeos, pues tiene un gran componente católico, ¿no? Entonces, una zona de constante disputa, constante transformación, es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, además. Tiene muchos recursos naturales que han sido como fuente de disputas, ¿no? Y de deseos de control. De ahí que los británicos dijeran, necesitamos tener este pedazo de tierra. Tener este pedazo de tierra nos garantiza un control del comercio, un control de los recursos, la posibilidad de muchas riquezas y, en efecto, pues Inglaterra se vuelve muy rico a través del dominio de la India. El dominio de la India imperial es muy violento, mucha corrupción, una tras otra hambruna, la inclusión del modelo económico británico que llevaba materias primas y sacaba el capital de ahí, hizo que mucha gente se muriera y que Inglaterra viviera feliz, digamos que un poco a costa del sufrimiento de estos trabajadores. Y eso hace que, además, si se fijan, su independencia es muy nueva, ¿no? Nosotros llevábamos ya 100 años o más como nación en el momento en que India se vuelve nación. Y entonces eso también se ve en la novela, es una novela de un país nuevo, un país que para el momento en que se escribe llevaba 30 40 años pensándose apenas y que también nos muestra los retos de generar la idea de democracia, como esta idea de la nación, que es una, que es la misma, que todos hacemos parte de ella, en un territorio que es tan variado, tan diverso. En territorio que además, aunque tiene dos idiomas oficiales, el inglés por el dominio británico y el hindi por ser mayoría étnica, pues en la realidad son más de 1000 idiomas los que se hablan, ¿no? En la novela nos hablan un poquito de eso y tales. Cuando se liberan todo. Pakistán era parte de eso, Nepal era parte de eso, Myanmar o Burma
era parte de lo que era India, Bangladesh era parte, todo esto era una misma territorio, pero ellos mismos terminan dividiéndose. Pakistán queda con la parte, o son las mayorías musulmanas, entonces ellos deciden crear su propio Estado musulmán. Y Bangladesh queda también con mucha, lo que ahora llamamos Bangladesh, queda con mucha mayoría musulmana. De hecho, por mucho tiempo se llamó Pakistán del Oriente. Este y este eran el mismo país, así no tuvieran conexión geográfica directa. Pero como a los India se libera a los 50, como a los finales de los 50 Pakistán se libera de India, pues se separa de India. Y como 5 o 10 años después, Bangladesh también declara como una independencia con respecto a Pakistán incluso. Entonces sí hay como una suerte de como o reorganización territorial basada en la etnia. Sin embargo, si se fijan, incluso Google Maps lo muestra. Siempre que ustedes ven en Google Maps territorios así, fronteras así, como punteaditas, es porque son disputas territoriales. India todavía no ha resuelto cómo son sus em, fronteras con el Tíbet, porque además el Tíbet también es un poco invadido por China. El Tíbet todavía reclama no ser parte de China, entonces pues ahí hay como dudas sobre dónde termina uno y comienza el otro. Y el norte de Pakistán también es una zona en disputa entre India y Pakistán. A ver, ¿a quién pertenece? ¿De verdad a Pakistán o de verdad a India? Entonces también es una novela que nos muestra esta cultura en cocción, esta identidad nacional en, 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 en situación. A mí me gusta mucho la geografía y es muy importante, creo que entenderla porque nos permite también eh, entender los ritos y las formas de vida. Si se fijan, India queda muy cerca, o la parte sur de India queda muy cerca del Ecuador. Em, Aquí tenemos el Golfo de México, tenemos ahorita en el Golfo de México un montón de problemas, siempre lo hemos tenido, pero ahorita recientemente tuvimos estos huracanes, ¿no? Lo que nosotros llamamos huracanes es lo que allá ellos llaman ciclones. Es el mismo fenómeno, solo que cada parte del mundo la llama de manera distinta. Por estar como frente al Océano Índico, por tener como toda esta vastedad de mar, también India tiene condiciones geográficas muy impresionantes. Es un país que su sur es tropical, eso quiere decir que hace calor así como acá, cae la misma luz del sol todo el tiempo. Hacia el norte además tiene esta gran barrera de hielo que es el Tíbet, y entonces eso hace que toda esta región sea muy rica en recursos, pero a la vez muy drástica en términos meteorológicos. La mayor cantidad de migraciones que suceden en la India son migraciones que llamaríamos ecológicas o de desastre ecológico, porque también la explotación de los recursos, el calentamiento global, etcétera, etcétera, el crecimiento, la industrialización, la sobrepoblación han hecho que em, este sea de los países que más ha tenido efectos climáticos. Y tiene ese precioso o especial, mágico evento llamado el monzón, que es que después del verano cae toda el agua que, que la Tierra necesita para el año siguiente. Y por eso ellos son una cultura cíclica, una cultura que depende de los elementos y que los elementos son los que marcan las fiestas del año, las deidades, lo bueno y lo malo, lo apropiado y lo inapropiado, lo valioso y lo no valioso, ¿no? Entonces es un territorio que mezcla mucha historia y que nosotros culturalmente no la conocemos tanto. La conocemos por mito, un poco como por chisme, y que esa es la primera vez que en el club como que hablamos de ella directamente, ¿no? Entonces ese es el contexto histórico que hay detrás de India. Em, Esta zona, bueno, olvidé para lo que tenía mapa, quería mostrarles dónde queda Calcuta. ¿Listo? Calcuta queda aquí, en una de en el delta del Ganges. El Ganges realmente es este brazo que termina cayendo acá, en Bangladesh. Sin embargo, una de sus afluentes, que es el río Hooghly, si no estoy mal, sí, Hooghly, es este en el cual está Calcuta, que la tenemos, Kolkata, ese es el verdadero, el nombre, pues, en hindi. Está el río que lo separa y nuestra Calcuta es de este lado del río, Howrah es del otro lado del río, y nuestros protagonistas están en este pedacito. Este distrito es lo que hoy en día, o lo que en la novela se llama la ciudad de la alegría. Queda muy cerca del río, queda muy cerca del puente, que fíjense que es el único puente que une las dos ciudades. El resto se une, bueno, arriba, pero en términos de ciudad es el único que los une. Em, Queda muy cerca a la estación, fíjense, a los trenes. Y por eso es como
un punto álgido de reunión de tanta gente. Por eso es a donde llegan las personas cuando llegan migrando a Calcuta. Entonces les decía, el gran tema, creo yo, el gran personaje, diría yo, es la diversidad o la gran insight, es la palabra, como el punto clave, yo creo, de la explicación de qué es India o de todo lo que nos está diciendo desde a India es ante todo diverso. Tiene diversidad étnico-cultural. En ese territorio, cada vez que llega una nueva imperio, llega un nuevo grupo social, se establece y comparte con los demás, ¿no? Ahí nos van contando varios. Nos cuentan de los musulmanes que venían por acá, están los aborígenes que venían por allá, están los bengalíes que vienen de este lado, ¿no? Y que eso se traduce en sus más de 1.000 distintas lenguas. Imagínense un país que de verdad tiene más de 1.000 lenguas y que además cada una de esas lenguas sea hablada por miles. Eso es un asunto de administración impresionante, ¿no? Tiene una diversidad religiosa. Están acostumbrados al sincretismo, a la convivencia de religiones. Nosotros somos el resultado de un genocidio muy fuerte, muy violento, que de verdad acabó con cualquier forma diversa de religión. Nosotros somos católicos porque los españoles son católicos y este territorio lleva siendo católico mucho tiempo. Hay gente de otras religiones, sí, hay pueblos indígenas, sí, pero ellos no lograron como integrarse al catolicismo o en la manera en que el catolicismo más bien los absorbió fue muy hegemónica. Nosotros, digamos que no somos tan católicos de verdad, en términos como de la unicidad que el catolicismo implica. Nuestro catolicismo es muy folclórico y sí conserva la diversidad en nuestros santos y nuestras vírgenes, que además muchos, si ustedes se fijan, coinciden con santos, con dioses y con deidades indígenas. Ahí todavía conservamos esta posibilidad de pensar en muchas deidades, ¿no? Así uno piensa en Dios único, pues em, tenemos como todo un patíbulo ahí de deidades, están los ángeles y los arcángeles, uno sabe a qué santo pues, rezarle dependiendo de qué milagro necesite, uno reconoce incluso formas paganas de la religión. Entonces uno le cree que este Señor de los Milagros es una estatua, es un Cristo específico que solo es ayuda para las enfermedades. Y tenemos la Virgen de Chiquinquirá, que es una virgen específica para los camiones. Como que en nuestra cultura católica esa es la mayor, como lo más cercano a que tendríamos esta diversidad étnico-cultural y religiosa. Ellos la tienen, eso sí, ya con nombres distintos, como que no es la unicidad del catolicismo, sino son varios. Y eso es algo muy extraño para nosotros. Así nosotros vivamos la diversidad por medio de nuestro folclorismo religioso. En el fondo, Dios solo es uno y el mismo uno y el mismo con su tierra, con su pueblo, ¿no? Que es algo que Lambert tiene con Max. Max es judío y él le dice, vea, yo de los judíos les reconozco eso. Son gente, fue el primer pueblo que pensó que Dios solo era uno. Y eso es, por eso nuestra visión de la mitología o de las religiones que son politeístas es extraña. Uno dice, ¿cómo es posible que haya un Dios que es el mal y haya un Dios que sea el bien? ¿Y cómo es posible que este Dios peleó con este otro Dios y que se casó y que se murió y que entonces cuando se murió y tuvo hijos nació el río? Como nos parece muy extraño porque nosotros tenemos uno mismo. Ese, además, nosotros somos judio-cristianos, nuestro Dios es el Dios de los judíos, que en la versión católica a veces se vuelve tres, Hijo y Espíritu Santo, pero vuelve a ser uno, como que tenemos esa afición con el uno y culturalmente es un choque que tenemos con ellos, o es una diferencia fundamental en nuestra manera de entender el mundo. Así, en la práctica, a través de los santos y las vírgenes, sí tengamos algún tipo de forma de esa diversidad religiosa, pero siempre bajo la sombrilla de la unicidad. Y finalmente tiene una variedad económica impresionante. En, Sufre India lo que sufre América. Es valorado especialmente al principio por sus recursos. No se piensan en las colonias. El colonialismo no supone que el territorio colonial requiera la sofisticación que requiere el imperio. ¿Qué quiere decir?
nunca se piensa que las comodidades y la tecnología y todo el desarrollo de Londres como capital del imperio sea algo que deba suceder en la colonia. De la misma manera que el trabajo del recurso natural que sucede en la colonia, el río, el arroz, el oro, no suceden en Londres, ¿no? Lo que hacen los imperios es eso, establecen un centro de poder y mandan a traer los recursos de afuera, transforman esos recursos acá y revenden los productos ya hechos a las colonias. Entonces India sufre del mismo mal que sufre Colombia y es valorado y cuando se liberan es una alta población rural que con la globalización empieza rápidamente una industrialización, la población rural queda en el medio, hay mucho cambio económico, ellos narran cuando los bosques fueron talados para sembrar té y cómo el té hizo que la tierra se secara y cómo la tierra seca hizo que se cayera el aluvión y cómo eso hizo que los campesinos ya no pudieran, las personas que vivían como del pan coger del bosque ya no puedan y tengan que ir de la ciudad, ¿no? Entonces, eso hace que lleguen grandes masas de pobreza a los centros donde ya se empieza a industrializar y que no haya trabajo para nadie. Entonces está también, y que además con este asunto de las castas, que es una creencia muy antigua que además no tiene una sola regla, ¿no? Como que las castas dependen de la región, cómo se interpreten y cómo se vean y cómo se hereden, hace que haya una gran diversidad de formas de vida económica, ¿no? Creo que es algo muy obvio, más bien, siento yo que como lector occidental, con una historia muy similar a la de su familia, ¿no? Como de, no fui mi generación la que llegó, en mi caso fueron también mis abuelos los que nacieron en el campo, mis papás también nacieron en el campo, pero crecieron en la ciudad, y yo soy la generación que ya creció en la ciudad, que tuvo educación, que tuvo todas estas vainas. Em, Eso hace que haya gente que siempre tenga que ser pobre, ¿no? Es un poco la lección del libro. Y que uno a veces dice, lo pensaba yo con Hazard y como, ya conseguiste ese primer trabajo que te va a matar. O sea, ya sabes que ser rickshaw te va a matar. ¿Por qué no buscaste algo más? ¿Por qué no ahorraste el dinerito para, sí, como todavía tenemos, como somos hijos de esa ética económica, como los padres trabajan para el bien de los hijos, pero los hijos siempre van a ser mejores que los padres en términos económicos, uno diría, wow, ¿por qué no? ¿Por qué te gusta la miseria? Lo decía un poco Claudia, como a los pobres les gusta ser pobres. Y es una pregunta de, ¿será que les gusta ser pobres o será que hay una parte de la sociedad que está estructuralmente construida para siempre estar abajo? Porque además si toda esta gente saliera en la miseria, ¿quién iba a cargarnos? ¿No? Si, voy a usar un ejemplo aquí en Colombia, si no existen los desplazados y no existen los migrantes, ¿quién nos va a llevar el Rappi? ¿Quién se va a prestar su cuerpo para que en medio de una tormenta a mí me llegue la pizza caliente solo por 3.000 pesos? Tiene que existir un poco el sistema pide un poco que exista la pobreza para que los que no somos pobres podamos un poquito aprovecharnos de, ¿no? O dicho de otra manera, se necesita que a la base de la sociedad, de la pirámide económica, haya siempre un gran número de personas cuyas condiciones de vida sean tan miserables y su trabajo, pero que en conjunto su trabajo sea tan importante para que arriba, los que estamos cada vez más arriba, podamos leer, tener internet, reunirnos los sábados y tener libros, tomar té, tomarnos fotos, ir a Estados Unidos. Sí, como no podemos, si no existiera ese gran, como esa gran masa de trabajo, no podríamos tener eso, porque de lo contrario, ¿cómo me llegaría una ropita a mí que vale 50.000 pesos, ¿no? Si ustedes revisan la mayor cantidad de ropa de Zara y de Zara y de estas grandes de H&M vienen de allá,
de Bangladesh, especialmente, y de todo lo que era ese territorio, porque allá hay una gran fuerza de trabajo que hace que esta camisita valga 50.000, distinto a que yo tuviera que sacar el algodón, tejer el algodón, teñir el algodón, pegar la tela, ¿no? Buscar a alguien que me haga el corte, buscar la máquina, buscar el motor de la máquina, buscar la energía para que la máquina funcione. Y además no solo producir esta camisita, sino producir de esta camisita 100.000, 1 millón de copias, ¿no? Entonces, siento que también esa diversidad económica a veces se nos pasa por encima. Somos, también porque tenemos como una visión muy limitada, nuestro entorno, nuestro cerebro no es capaz de conocer más de 150 personas. Y entonces, pues en ese mundo uno solo conoce como una caja de resonancia. Pero es como un punto muy importante que siento que la novela nos habla. Hey, la pobreza es necesaria. Y como es necesaria, hay que pensar qué hacer con ella, porque es necesaria, pero es un mal. Es algo que no queremos, pero es algo que necesitamos. Y la novela nos está poniendo constantemente eso a través de otros de los temas que habla la novela. Pues, por ejemplo, el colonialismo religioso. No sabía cómo llamar esta sección, pero lo que les quiero señalar son preguntas al respecto y es, ¿cuál es el rol o el lugar de un misionero extranjero que llega a este lugar? ¿Qué, qué, qué puede hacer Lambert? Es una pregunta que se hace él, que le hace todo el mundo, como él sí entiende, como desde su visión europea, blanca, muy desde el privilegio. Pénsenlo como el papá de Max. La solución es la pavimentar todo. ¿Cuánta plata necesita y pavimentamos y arreglamos ese problema? Y es como, ¿será que esa es la solución? Em, ¿Será que yo debo ir a salvar a los pobres? ¿De qué? ¿No? Y eso nos lleva a la segunda. ¿Qué es la pobreza? ¿Cuál es el problema de la pobreza? ¿Por qué no nos gusta ser pobres? El libro nos dice, hay una razón muy obvia, la salud. La pobreza va de la mano del cuerpo completamente degradado. Em, pues sí, para tener el pelo bonito, para tener una piel sana, para tener unos dientes brillantes, que además son todos condiciones, para tener ropa bonita, que son todas condiciones para que yo pueda ir a trabajar de lunes a viernes en una oficina formal, que yo huela bien, que me pueda presentar frente a clientes, que me pueda presentar frente a jefes. Em, yo requiero dinero, requiero salud, requiero bienestar y la pobreza no nos gusta porque nos come el cuerpo, ¿no? La pobreza se ve, se nota, en la miseria se nota en los cuerpos, en los niños desnutridos, en sus barrigas infladas, en los muñones de los leprosos. Em, ¿Cuál es su causa? Porque hay pobres. ¿Será que ellos quieren ser pobres? ¿Será que Hazari se conforma con ser un richo? ¿O será que su cuerpo solo da para eso? Él es solo cuerpo, casi no tiene conocimiento, casi no tiene lectura, casi no tiene visión de mundo. ¿Cómo yo salvo al pobre de eso? Le muestro el mundo, le enseño a calcular, le doy carros y finalmente, si yo vivo ya en la pobreza, que es algo que universalmente es malo, que todo el mundo sabe que tenemos que salir de ahí, tanto así que nos llegan padres de otras partes del mundo a decirnos, salgan de la pobreza. ¿Cómo hago yo que sé que no voy a salir? ¿Cómo hace una sociedad de miles de millones de personas que no van a salir nunca de la pobreza para interpretarla? ¿No? Entonces ahí viene todo el asunto de la religión, el colonial, el padre misionero que viene desde afuera tiene una historia y es en la pobreza está la virtud. Si nosotros fuéramos católicos de verdad, tendríamos que ser pobres, en el sentido de, si nosotros siguiéramos al pie de la letra los preceptos de Jesús, llegaríamos más rápido al cielo, lograríamos más rápido la redención, después del día del juicio final, seríamos los primeros si fuéramos pobres. Bienaventurados los pobres porque son los que llegarán al reino del cielo. Nosotros no. Y aún así, preferimos a pesar de ser católicos, preferimos la riqueza. ¿No? Entonces es como, ¿cómo lo interpreto? Y la visión que a mí más me gusta de esta novela es que nos dice, vea, en India su mismo sistema religioso, su forma de ver el mundo, esta idea del karma y del dharma, la idea de que no, yo no me muero y mi alma queda ahí en espera mientras Dios se le da por hacer el apocalipsis y luego salvarme y renovar mi cuerpo. Acuérdense que hablan de todo sobre los cuerpos y si se entierran o no. La idea de que uno siempre está reencarnando
es una manera de interpretar la pobreza, de interpretar la miseria, de darle sentido, de decir, esto es el resultado de acciones pasadas y lo que yo puedo hacer ahora no me va a cambiar esta vida. Me tocó, me va a cambiar en la próxima. Lo hago pensando en lo que viene después. No me preocupo por morir y dejarle a mis hijos territorio. Me preocupo por morir en la miseria, pero hasta los ojos de tuberculosis, sin comer, con los pies llenos de callos por construir por conducir ese carro, no porque eso me vaya a sacar de pobre ahorita. Y no lo hago porque es que me gusta, sino porque fue lo que me tocó. Y lo que puedo hacer ahora es cambiar o vivir este karma para que en mi próximo reencarnación yo tenga una mejor vida. Y eso también permite que no haya tanto resentimiento, que uno diga, ah, es que los ricos hay que em, matarlos o algo por el estilo, porque es algo que yo puedo tener no en esta vida, sino en otra. Entonces también la novela nos presenta este choque como entre la visión de Occidente y la pobreza, una visión que es como contradictoria, es algo que no queremos por nuestro sistema económico, pero que deberíamos querer por nuestro sistema de creencias religioso, mientras que la India nos dice, no, es más fácil entenderla si uno se da cuenta que la plata no es buena de por sí. La plata, fíjense que la plata solo aparece en esa novela cuando se habla de fiestas, y las fiestas son la relación con Dios. Entonces la plata es buena en la medida en que o ha sido, entra a jugar dentro del sistema económico em, para acercarnos a Dios. Y finalmente la pregunta que yo les hacía, ¿no? Y la escritura es una novela que no nos está hablando de escritura, ¿o sí? Y el periodo, creo que el episodio más bonito es la compañía de teatro cuando está representando esta épica, porque dice, en una sociedad llena de analfabetos, de gente que no sabe leer y escribir, todo el mundo se sabe la misma canción. ¿Se acuerdan lo que decía Yuri Harari sobre como la capacidad que tienen las historias ficticias de conectar pueblos, como de si yo creo con el resto de católicos que existió un tipo llamado Jesús en Jerusalén hace 2000 y pico de años, puedo unirme más fácilmente con cualquier persona en el mundo. Eso mismo pasa con los mitos que tiene la India, ¿no? Entonces esta no es una novela para indios, los indios saben sus mitos, los indios saben su pobreza. A la pregunta, ¿quién narra? Es, piensen esto como un documental. Eso es un documental, la voz que está atrás es tan documental que me pone citas al pie, ¿no? Y me dice, eh, años después, el doctor diría, años después, el padre afirmaría, o tal cosa sucedió así, comillas, descripción, cierra comillas, como décadas después, el padre narraría. Uno no sabe a quién le está narrando, si esas comillas son porque alguien grabó y transcribió, porque alguien escuchó y transcribió, porque no, no importa, pero es como una demostración de que en Occidente, para entender el mundo, alguien nos lo tiene que explicar. O que parte del proceso este colonial en el cual Europa va al resto del mundo, lo conquista, lo interpreta, lo interviene, trae vuelta noticias en forma de novelas. Y que la literatura es un poquito ese mecanismo, la literatura entendida como la nuestra, no la literatura india, no este canto conjunto comunal, sino este ejercicio individual de yo sentarme en mi casa, leer el libro, es parte de lo que hace que nuestra cultura sea así, y es leemos o queremos más bien que haya gente que nos cuente otras historias. No vamos y las vimos nosotros. La escritura es la manera que yo tengo para conectarme con el resto del mundo. Entonces, para responder la pregunta de Wilson y cerrar, ¿quién escribe? ¿Quién es el narrador? Tenemos que suponer que es un narrador omnisciente, lo que la teoría literaria llama narrador omnisciente. Pensemos que puede ser Dominique Lapierre, así nunca se enuncia yo, Dominique, escribo esto, pues al principio dice, sí, yo escribí esto y al final dice, después de que escribí esto, el material del cual yo me basé terminó en esta otra cosa. Em, y nos hace creer, casi sentir como si él estuviera no sé, como en un documental, como que se senta Harari y dice, bueno, ya en ese momento, cuando yo tomé la primera vez el carrito, sentí esto y aquello. Y luego pasa el padre y dice, cuando yo primero vi a los PAL, pensé en esto, ¿no? Entonces es una también pequeña reflexión, o quiero cerrar la lectura con
Em, Hay mundos muy distintos. Hay formas de vida muy ajenas, hay realidades que nosotros ni dimensionamos, quizá hay emociones que nosotros nunca viviremos porque hay situaciones que nuestros cuerpos, nuestros almas, nuestras emociones, nuestras personalidades nunca se van a enfrentar. Y como cultura occidental hemos logrado crear un sistema muy grande llamado literatura o ficción, que a través de textos escritos, pero también a través de música, pero también a través de películas, pero también a través de series, em, nos permiten entender esa otra realidad. Es como nuestra forma de extender nuestros deditos y tratar de tocar ese otro mundo que no está a nuestro alcance y que tiene sus limitaciones, pero que a la vez, como nos toca por dentro, como nos recuerda nuestro pasado, como pasa con la señora Delia, como nos genera asco y nos genera llanto, nos conmueve, como nos dice Marcela, nos conecta. A través de las emociones de la literatura, podemos entender cosas que quizá nunca viviríamos. Y esta es una de las grandes fortunas que tiene esta novela para nosotros. Eso era lo que tenía planeado decirles. No sé si quisieran decir algo más. Listo. Entonces voy a parar de compartir y de grabar. Muchas gracias, Álvaro.